Franco Colapinto llegaba al Gran Premio de Imola 2025 con una mezcla explosiva de presión, ilusión y expectativas. No solo era su primera carrera oficial como piloto titular de Alpine en la Fórmula 1, sino que lo hacía en un circuito histórico, técnico y lleno de simbolismo para el automovilismo europeo. La noticia de que reemplazaría a Jack Doohan tomó por sorpresa a muchos, pero no fue gratuita. El argentino venía demostrando consistencia y velocidad en sus participaciones como piloto de reserva. Era su momento, y lo sabía. Desde el jueves en el paddock, se notaba un ambiente distinto. Colapinto acaparaba flashes, entrevistas, y una cobertura mediática sin precedentes para un piloto argentino en la era moderna de la F1. La expectativa nacional también era altísima. La comunidad de fans en Argentina lo veía como un nuevo ídolo en potencia, y las redes sociales estallaban con mensajes de apoyo. Pero con esa atención también vino una presión gigantesca. Colapinto no solo debía rendir, debía impresionar. Del otro lado estaba Yuki Tsunoda. El japonés llegaba en un momento clave de su carrera. Después de años de altibajos en Alfa Tauri, ahora Racing Bulls, su constancia, madurez y agresividad en pista le valieron finalmente un ascenso a Red Bull. Ya no era el chico impulsivo de temporadas pasadas. Tsunoda ahora corría por resultados, por puntos importantes, y por demostrar que podía estar a la altura de Verstappen si era necesario. No estaba dispuesto a que un debutante, por más talento que tuviera, lo desplazara ni mediáticamente ni en pista. Durante los entrenamientos libres, la tensión fue aumentando poco a poco. En la FP1, Colapinto cometió errores lógicos de adaptación al auto en modo carrera, pero mostró un ritmo muy prometedor. Tsunoda, por su parte, se enfocó en tandas largas, pero se mostró impaciente con el tráfico, y especialmente crítico con quienes interrumpían su trazado ideal. Ya en la FP2, hubo un primer roce que encendió las alarmas. Colapinto venía en vuelta lanzada y, según sus ingenieros, no fue advertido a tiempo de la presencia de Tsunoda saliendo lento de boxes. El argentino se vio obligado a frenar y al pasar junto al japonés hizo un gesto con la mano. Tsunoda, visiblemente molesto, respondió por radio con una queja directa y sarcástica. Ese cruce no pasó desapercibido. Algunos medios lo mencionaron como una fricción menor, pero en el entorno de ambos equipos se comenzó a hablar de una rivalidad que podía escalar rápido. Tsunoda se sentía desafiado por un rookie en su primer fin de semana, y Colapinto empezaba a sentir que lo estaban probando, que no lo dejaban correr libremente. Alpine trató de enfriar la situación, pero Red Bull no ocultaba su incomodidad. Para el sábado, el ambiente ya estaba caldeado. La prensa comenzó a plantear la narrativa de Argentina versus Japón, alimentada por los clips virales del gesto de Tsunoda y la reacción de los fans latinos, que inundaron las redes con mensajes a favor de Colapinto y algunos ataques cruzados. Los ánimos estaban encendidos. Nadie lo decía abiertamente, pero todos sabían que si ambos pilotos se encontraban en pista, habría drama. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. El momento clave llegó durante la clasificación del sábado en el Gran Premio de Imola. La Q1 estaba en marcha y los pilotos apuraban sus últimos intentos antes de que cayera la bandera a cuadros. El ambiente ya estaba tenso por las sesiones anteriores, pero nadie esperaba lo que estaba por suceder. Primero fue Yuki Tsunoda quien protagonizó una escena dramática. Durante una vuelta lanzada, perdió el control en la curva Villeneuve, una de las más traicioneras del trazado. Su monoplaza se desestabilizó al tocar el piano interior y terminó contra las barreras a alta velocidad. El impacto fue fuerte. El coche quedó destruido por completo. Inmediatamente se activaron las banderas rojas. Los segundos posteriores fueron de máxima incertidumbre. No había imágenes claras dentro del cockpit, y por un momento, el paddock contuvo la respiración. Afortunadamente, Tsunoda salió por su cuenta, caminando lento pero sin aparentes lesiones. Fue trasladado inmediatamente al centro médico por protocolo, y aunque no sufrió fracturas, el susto fue importante. La clasificación se interrumpió por varios minutos mientras se retiraban los restos del coche y se inspeccionaba la zona. Cuando se reanudó la sesión, fue el turno de Colapinto de llevarse los reflectores, pero no de la forma que hubiera querido. A falta de menos de 3 minutos, el argentino buscaba marcar un buen tiempo para pasar a Q2. Venía con neumáticos nuevos, en una vuelta rápida, pero en la curva Tamburello, uno de los sectores más rápidos del circuito, su monoplaza perdió adherencia en la parte trasera. Se deslizó hacia la grava sin control y terminó estrellándose contra las barreras. El impacto fue seco, sin giro ni rebote,
pero lo suficientemente fuerte como para dañar gravemente la suspensión y provocar otra bandera roja. 2 accidentes graves en una sola sesión, ambos protagonizados por los 2 pilotos que ya habían tenido tensiones previas. Las cámaras no tardaron en mostrar las caras de los jefes de equipo. En Alpine, la preocupación era evidente. En Red Bull, la tensión era otra. No solo se trataba de un coche destruido, sino del mensaje que esa sucesión de eventos dejaba en el aire. Desde fuera, parecía un duelo personal que había escalado hasta niveles peligrosos. La controversia no terminó ahí. Tras analizar los datos y revisar las comunicaciones por radio, los comisarios determinaron que Colapinto había cometido una infracción durante el protocolo de bandera roja. Al parecer, en su intento por regresar a boxes tras el accidente de Tsunoda, no redujo lo suficiente la velocidad o se mantuvo en una línea no permitida en ese tramo del circuito. Como resultado, recibió una penalización de una posición en la parrilla. Ambos pilotos quedaron fuera de Q2. Ambos autos dañados. Ambos envueltos en una narrativa que ya no se trataba solo de talento, sino de orgullo, presión y rivalidad. Y aunque el incidente en pista pudo haberse explicado con términos técnicos y errores individuales, el contexto previo hizo que se interpretara como una confrontación más profunda. Una especie de choque simbólico entre un rookie hambriento y un piloto consolidado que no está dispuesto a ceder ni un centímetro. Tras el doble accidente en clasificación, las redes sociales estallaron. Lo que comenzó como una sesión caótica en pista, rápidamente se transformó en una guerra abierta entre fanáticos. Especialmente entre seguidores argentinos y japoneses, pero también entre comunidades más amplias dentro de la Fórmula 1 que ya venían observando con lupa a ambos pilotos. Colapinto, por ser el debutante del momento con una enorme base de apoyo en Latinoamérica. Tsunoda, por ser una figura consolidada, con una personalidad fuerte y sin filtros que siempre genera titulares. La primera chispa en redes vino de parte de los fans argentinos, que comenzaron a atacar a Tsunoda, acusándolo de haber bloqueado intencionalmente a Colapinto durante la práctica libre anterior. Videos recortados, capturas de pantalla y teorías comenzaron a circular, dando a entender que el japonés estaba nervioso por la presencia del nuevo piloto y había querido desestabilizarlo. Algunos comentarios cruzaron la línea. Se volvieron agresivos, incluso racistas. Los insultos se multiplicaron en X, Instagram y TikTok. Yuki Tsunoda se convirtió en tendencia global en cuestión de horas, pero no por su manejo, sino por las palabras cargadas de odio que estaba recibiendo. En paralelo, varios periodistas y medios especializados comenzaron a pedir calma y respeto, advirtiendo sobre el tono de los comentarios. La comunidad japonesa también reaccionó, defendiendo a Tsunoda y señalando que la reacción violenta de algunos fans argentinos manchaba la imagen del propio Colapinto. En ese contexto, Alpine tomó la decisión de emitir un comunicado oficial. No solo para respaldar a Franco, sino para distanciarse de cualquier actitud discriminatoria. Dejaron claro que condenaban cualquier tipo de abuso en línea, sin importar de quién viniera. Horas más tarde, el propio Colapinto publicó un mensaje breve pero firme. Agradeció el apoyo que había recibido, pero pidió a sus seguidores que no insultaran a otros pilotos y que se mantuvieran dentro del respeto. Ese mensaje fue bien recibido, pero ya el daño estaba hecho. Red Bull y la FIA también se pronunciaron, recordando su política de tolerancia cero ante el odio en redes. Varios pilotos, incluso algunos ajenos al conflicto, salieron a comentar la situación, denunciando que el ambiente en línea se estaba volviendo tóxico. Algunos, como Lando Norris y George Russell, compartieron historias pidiendo frenar los ataques personales. La pelea dejó de ser solo en pista. Se transformó en un fenómeno social que mostró lo mejor y lo peor del fanatismo en la Fórmula 1. Una situación que debería haber sido simplemente parte del riesgo de correr en un circuito complicado, se convirtió en un enfrentamiento simbólico entre culturas, pasiones y egos. Y aunque los equipos intentaron calmar las aguas, el daño mediático ya era evidente. La polémica ya había dejado su huella. Las consecuencias del incidente entre Colapinto y Tsunoda no tardaron en llegar, tanto dentro como fuera de la pista. En lo deportivo, ambos pilotos quedaron eliminados en la Q1, lo que significó un golpe duro para sus aspiraciones del fin de semana. Franco Colapinto, que había llegado con toda la atención encima y la expectativa de sorprender en su debut, tuvo que conformarse con largar desde las últimas posiciones, y para colmo, cargando con una penalización de una posición en la parrilla debido a una infracción menor durante el protocolo de bandera roja. Tsunoda, por su parte,
no pudo continuar en clasificación por los daños en su monoplaza, y Red Bull confirmó que la reparación requería un cambio de varias piezas clave, lo que obligó a que largara desde el pit lane. Ambos pilotos quedaron condicionados desde el inicio, y aunque la carrera en sí misma no fue caótica para ellos, sí fue completamente opacada por lo que había pasado el día anterior. Pero lo más delicado no estuvo en la tabla de posiciones, sino en las relaciones internas y la imagen pública. En el entorno de Red Bull, la incomodidad era notoria. Si bien no responsabilizaban directamente a Colapinto por el accidente de Tsunoda, sí había molestia por la escalada de violencia verbal que surgió desde su comunidad de fans. Internamente, se interpretó que la imagen del equipo japonés había sido dañada sin que ellos hubieran provocado nada, y eso encendió tensiones que hasta el momento no existían. En Alpine, la situación también era compleja. Aunque apoyaron públicamente a Franco y celebraron su madurez al pedir respeto, algunos sectores del equipo consideraron que la situación se les fue de las manos. Sabían que el debut del argentino iba a generar atención, pero no esperaban un entorno tan cargado. Desde los altos mandos hubo advertencias claras. Franco debía mantenerse enfocado y no involucrarse en polémicas externas que pudieran comprometer su futuro. Además, varios medios comenzaron a especular sobre cómo este episodio podría afectar las relaciones entre ambos pilotos de cara a futuros duelos en pista. No es lo mismo un roce aislado que un historial en desarrollo. Y ahora, la narrativa Colapinto versus Tsunoda ya está instalada. Para bien o para mal. También hubo consecuencias a nivel FIA. Ante la exposición mediática del odio en redes, la organización anunció nuevas medidas para reforzar su lucha contra el abuso digital y convocó a los equipos a una reunión para discutir protocolos de comunicación y manejo de crisis en este tipo de casos. Lo que parecía un simple encontronazo se convirtió en el detonante para discutir el rol del fanatismo y los límites del discurso en el deporte. El incidente, en definitiva, dejó una marca. No fue un escándalo aislado, sino un punto de inflexión para dos pilotos jóvenes que apenas están comenzando su historia en la Fórmula 1, pero que ahora cargan con una rivalidad no deseada, amplificada por la velocidad brutal con la que las redes sociales convierten un error en un conflicto global. Ambos tendrán que demostrar, a partir de ahora, que pueden responder dentro del coche, sin dejarse arrastrar por el ruido que los rodea. Suscríbete si apoyas a Franco Colapinto en su enfrentamiento contra Tsunoda. Porque esta historia apenas comienza. Y si algo ha demostrado el argentino, es que no va a bajar la cabeza ante nadie. Si crees que tiene lo necesario para hacerse un lugar en la Fórmula 1 y dejar su marca, este es el momento de respaldarlo. Cada carrera contará, cada gesto será analizado, y cada suscriptor suma fuerza a su camino. Quédate con nosotros para seguir de cerca esta rivalidad que ya está dando de qué hablar en todo el mundo del automovilismo.